y gracias a Dios por ello. Abran sus Biblias, vamos al Evangelio de Marcos. Ya ven que estamos terminando el capítulo 8 y vamos a entrar al 9, que bueno, es un mensaje muy, muy especial y que nos va a mostrar la deidad de nuestro Señor Jesucristo en una plenitud total ahí con ellos. Bueno, Cristo entonces es el cumplimiento de toda la ley y de todo lo anunciado por los profetas. Amén. Cristo es el cumplimiento de toda la ley y de todo lo anunciado por los profetas. Vamos a seguir en el texto, Marcos 9:5. Entonces Pedro exclamó: Rabí, es maravilloso que estemos aquí, glorioso, es un privilegio, es algo grandísimo. Hagamos 3 enramadas como recordatorio, una para ti, una para Moisés y la otra para Elías. Dijo esto porque realmente pues no sabía qué otra cosa decir, pues todos estaban pues aterrados. Y parece que a Pedro aquí se le olvidó el proverbio 17:28 que está en la escritura y dice: hasta los necios pasan por sabios si permanecen callados. Parecen inteligentes cuando mantienen la boca cerrada. Entonces hubiera estado mejor que Pedro no hubiera dicho nada y se hubiera maravillado, pero él tenía que decir algo, pues ya había tenido revelación de quién era el Mesías, apuntaba como para ser líder de los apóstoles después de que el Señor partiera. Entonces pues tenía que decir algo, como si no fuera suficiente la escena que estaban viviendo y que estaba haciendo totalmente pues iluminado toda la zona donde estaba, porque dice que era un blanco que ningún blanqueador, ni no sé cuál usan ustedes, pero pues Cloralex, Clor, no sé, de esos, ninguno de esos tenía esa blancura, porque dice que sus ropas dicen que sus ropas se pusieron blancas y o sea, era algo iluminado ahí, todo eso que estaba ahí, esa zona. Era de noche, porque también Lucas va a decir que ellos se quedaron dormidos cuando iba a pasar este evento. Entonces era de noche y que Jesús va ahí, después de que ven esta luz, ellos caen en rostro y quedan ahí en el suelo, y Jesús va después y los levanta y les dice: no tengan miedo. Pero ¿cómo? Están viendo ahí una escena que hay, no, la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate que yo creo que no estaba en plenitud toda la gloria de nuestro Señor Jesucristo, porque si no ellos hubieran muerto. Yo creo que les mostró una parte de lo glorioso, porque nadie puede ver el rostro de Dios, y por eso es que se va a mostrar en una nube. Y para un judío, ¿qué era ver una nube? Era acordarse del Éxodo, cuando caminaba delante de ellos en el desierto, cuando bajó en el monte Sinaí y les dio las tablas de la ley, en el templo de Salomón, cuando también desciende la nube en la presencia de Dios. Entonces para ellos ver esa nube implicaba que Dios estaba ahí. Entonces era Dios, Elías, el Mesías y nuestro Señor Jesucristo. Perdón, era Dios, Elías, Moisés y nuestro Señor Jesucristo. Entonces, yo no sé después si tú te puedes imaginar, pero ese evento ha de haber sido algo trascendental, que después el apóstol Pedro lo va a expresar de una manera muy hermosa en su carta, y que ahorita lo vamos a ver. Entonces, bueno, vamos ahí, ¿no? Entonces Pedro no sabía qué decir, y pues dice de manera terrenal: pues hagamos una enramadas. Pues fue lo primero que se le ocurrió pero pues bueno, también entiendo a Pedro, pues no era fácil. Antes dijo algo, antes pudo hablar, porque pues era aquello pues, totalmente maravilloso, ¿no? Entonces, qué gran evento presenciaron estos apóstoles, y sobre todo la gloria y la confirmación de quién era nuestro Señor Jesucristo. El Padre les revela entonces quién era Moisés y quién era Elías. El 9:7 dice, Marcos 9:7, luego una nube los cubrió a ellos, a todos. No dice cubrió a Jesús, a todos los que estaban ahí los cubrió, y desde la nube una voz dijo:
Este es mi hijo muy amado. Escúchenlo a él. Wow, qué padre, ¿no? ¿Sabes qué es la última vez en la escritura que Dios va a hablar así? Lo hizo cuando el bautismo de Jesús, cuando salió del Jordán, y lo volvió a hacer aquí, y ya después ya no. ¿Y qué les dijo? Este es mi hijo muy amado. Escúchenlo a él. De pronto, cuando miraban ellos a su alrededor, Moisés y Elías se habían ido y vieron solo a nuestro Señor Jesucristo. Por eso era lo que te comentaba desde el principio. Tenemos que tener la seguridad de en quién estamos confiando. En el hombre que después recibió el Espíritu Santo y que pudo hacer algunos milagros, o en el Dios encarnado en la humanidad de Cristo Jesús. Porque aquí el Padre nos está diciendo que lo escuchemos a Él. Y si no tenemos la certeza de quién es, pues a lo mejor muy difícilmente vamos a poder escucharlo a Él. Y no es que lo oigamos a lo mejor de una voz audible, pero Él habló mucho en los evangelios. Entonces para nosotros es como si nos estuviera hablando a nosotros cuando leemos la palabra de Dios. Entonces escúchenlo a Él. No escuchen a nadie más. Escuchen a Él. Entonces, si estaban ahí tambaleándose los apóstoles, el evangelio de Lucas dice que ahora no fue Jesús quien lo interrumpe a Pedro cuando empezó a decir que no, yo no creo que no vas a morir porque esto, lo otro. Ahí Jesús lo interrumpe. Aquí fue el Padre cuando le dijo, estaba hablando él de las enramadas y todo eso, y el Padre cubre y luego dice la voz, este es mi hijo muy amado, escúchenlo a él. ¿A quién estamos escuchando? Hoy, 2021, diciembre casi. Es para reflexionar, ¿verdad? Entonces ellos miraban a su alrededor y Moisés y Elías pues ya se habían ido y vieron solo a Jesús. Entonces te decía, para un judío el ver la nube era ver a Dios mismo que estaba ahí en medio de ellos. Entonces eso era clarito para los apóstoles lo que estaba pasando ahí, porque ellos ya sabían cómo se manifestaba Dios y cómo se manifestó Dios en el desierto con ellos y en algunos otros eventos donde la nube estaba. Siempre que estaba la nube ahí, siempre estaba la nube ahí. Entonces ya Dios no vuelve a hablar de esa forma. Esa vez dijo, síganlo a él y ¡zas! Es importante que lo veamos. ¿Qué pasa con todas estas sectas que dicen que Jesús no, solo el Padre? No, es que yo sigo a Dios, pero a Jesús no. Aquí el Padre está diciendo, escúchenlo. Y a lo mejor te viene una en la mente, alguna religión que dice, yo solo Dios. Jesús, pues sí, ahí como que fue el hombre que recibió el Espíritu y ya. Pero no le dan el valor del Dios encarnado en Jesús. Abusado con los que estamos escuchando cuando vamos a las redes sociales. Si es alguien en que está dándole lugar a Dios a través de Cristo, o es alguien que estamos con el Padre pero que no aceptamos a Cristo. Amén. Abusados con eso. Vamos a... La nube es un símbolo de la gloria y de la majestad de Dios que estaba presente ahí. Marcos 9:9 dice, seguimos con nuestro texto,
Mientras descendían de la montaña, Él les dijo que no le contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre se levantara de los muertos. Entonces Jesús les vuelve a decir que no dijera nada, y esto lo llaman como el secreto mesiánico, así le dicen, y es que en las diferentes ocasiones, y lo hemos leído en el libro de Marcos, en donde el Jesús dice no lo cuenten, no lo cuenten y no lo cuenten, y eso tiene que ver con ocultar la deidad de nuestro Señor, que no sea visible todavía para las personas. Entonces ahí les dice, esto no lo van a comentar, esto lo vivieron ustedes ya cuando el Hijo del Hombre sea llevado y sea crucificado, y después entonces lo van a platicar, y después lo iban a narrar ellos, los apóstoles, en sus evangelios, cada uno en sus cartas, en este caso Pedro, pero Juan sí lo hace ahí en el evangelio de Juan. Entonces, pues bueno, ahorita les voy a dar las citas para que las tengan y los puedan ver, ¿no? Entonces, Jesús en el 10 dice, sigue el relato, dice, así que guardaron el secreto, pero a menudo ellos se preguntaban qué querían decir con levantarse de los muertos. Y Lucas va a decir que ellos discutían por lo que estaba pasando y por lo que acababa de pasar ahí. Entonces, ellos discutían entre ellos por el evento que acababan de tener. Entonces, a veces así nosotros somos también. O sea, discutimos por cosas de la palabra y estamos ahí, pero por realmente hay una verdad y se les fue revelada a ellos, pero ellos seguían pues discutiendo, y a menudo se preguntaban ¿sí será? ¿Será que Él va a morir? ¿Será el Cristo? Fíjate lo que les acaba de ser revelado, y aún así se preguntaban, oye, ¿sí será? A menudo se preguntaban qué quería decir con levantarse de los muertos. Y eso nos deja ver a nosotros que si el Espíritu Santo no nos revela la palabra, no hay forma de que nosotros la podamos comprender. No hay modo que nosotros en nuestra finita mente podamos comprender lo que está escrito si el Espíritu no nos lo revela. Porque ellos acaban de presenciar eso y aún no tenían la revelación completa. Entonces, por eso orar y pedirle a Dios cuando vamos a la Escritura que nos guíe y nos muestre a través del Espíritu sus verdades allí en la Escritura. Jesús contestó, dice, entonces ellos les preguntaron, los discípulos, ¿por qué los maestros de la ley religiosa insisten en que Elías debe regresar antes de que venga el Mesías? Entonces ellos preguntaban, en vez de otra cosa ellos dijeron, es que los maestros de la ley dicen que tiene que venir primero Elías y debe regresar antes de que venga el Mesías. Y pues sí estaba escrito, la verdad es que sí estaba en Malaquías, el último, Malaquías 4. Malaquías 4, el último, a ver, no me acuerdo ahorita del capítulo, pero en Malaquías 4, ¿4 qué? En el último versículo, el 4 hasta abajo, Dari, porfas. Ya nomás para dejarlo ahí, ¿sí? Para que lo puedan ver. Dice, Él convertirá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, no sea que yo venga y, pero es el 5. He aquí yo os envío a Elías, el profeta, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Entonces, por eso ellos estaban preguntando, ¿es cierto que Elías viene? Porque eso era en Malaquías en el Antiguo Testamento. Entonces ellos, digamos que estaban caminando con Jesús y tenían esas preguntas, porque aquí Dios había dejado dicho, yo os envío a Elías, el profeta, antes de que venga. Y muchos sabemos quién es el profeta Elías, o quién fue el profeta Elías, en este caso el Juan el Bautista, porque Jesús lo va a decir en Mateo 11:12, dice, el 11:12, y desde los días en que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de los cielos ha avanzado con fuerza y gente violenta los está atacando. Pues antes de que viniera Juan, todos los profetas y la ley de Moisés anunciaban ese tiempo.
Y si están dispuestos a aceptar lo que les digo, les dijo Jesús, dice, si ustedes están dispuestos a aceptar lo que yo les digo, Él es Elías. Aquí está muy claro. Él es aquel Elías. Entonces los discípulos se preguntaban, bueno, ¿y Elías? Y es terrible porque hoy hay un profeta que se dice que es Elías. Le platicaba a Claudia. Y la gente, bueno, las redes sociales están, es el anunciado por Dios. Es el anunciado. El Elías que debería de venir ya está aquí. Y entonces le están pagando cantidades de dinero para ir a los países a predicar. Y se juntan iglesias y le pagan el transporte para que vaya y va y habla. Como si fuera Elías. Y dice el Señor, Él es aquel Elías que había de venir, Juan el Bautista. Terrible. Entonces, si ven no sigan eso, ¿sale? Bueno, ya casi termino. Entonces, Juan 1:14, el Evangelio de Juan 1:14, él va a hablar de ese evento y de esa experiencia que tuvo ahí en ese monte en donde se encontró con Elías y Moisés. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lo que él experimentó allá, Juan lo escribe aquí y dice, y vimos su gloria como el unigénito de Dios. Jesús ya había resucitado, ya tenía ahora sí para poder escribir, y lo escribe aquí, en Juan 1:14, el apóstol Juan. Ahora, ¿qué escribió Pedro? Creo que ese no lo anoté. Vamos a la carta de Pedro. Segunda de Pedro 1:16. Exacto. Segunda de Pedro 1:16, ¿sí? ¿Qué les viene hablando aquí el apóstol? De prestar mucha atención a las escrituras. Les viene diciendo. Si quieren vamos a leer desde el 12. Va a ser rapidísimo, de verdad ya no les quito tanto su tiempo. Dice el 12. Por lo tanto, dice el apóstol Pedro, siempre les recordaré todas estas cosas, aun cuando ya las saben y están firmes en la verdad que se les enseñó. Es justo que deban seguir recordándolas mientras viva. ¿Ok? Entonces, él ya estaba a punto de morir y es cuando lo va a dejar escrito. Entonces, él ya estaba ahí por morir y les va a decir, yo ya estoy por partir. Dice, pues nuestro Señor Jesucristo me ha mostrado que pronto tendré que partir de esta vida terrenal. Así que me esforzaré por asegurarme de que siempre recuerden estas cosas después de que me haya ido. Siempre recordar estas cosas después de que Pedro se haya ido. Dice, pues no estábamos inventando cuentos ingeniosos cuando les hablamos de la poderosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice Pedro, nosotros vimos su majestuoso esplendor con nuestros propios ojos. Y es verdad, él estaba ahí. Cuando él recibió, ¿qué recibió Jesús ahí? El honor y la gloria de parte del Dios Padre. La voz de la majestuosa gloria de Dios le dijo, este es mi Hijo muy amado. Está diciendo Pedro lo que vivió allá. Cuando Jesús, dice la Escritura, cuando recibió honor y gloria de parte del Dios Padre. Allá en el monte, en ese evento, recibió gloria nuestro Señor Jesucristo y honor de parte del Padre, y la voz majestuosa decía, gloria, este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Nosotros mismos, dice el apóstol Pedro, oímos aquella voz del cielo cuando estuvimos con él en el Monte Santo. Entonces dice, yo estuve ahí, yo escuché la voz, a mí nadie me puede decir, y ahí estuvimos nosotros. Ahora, ¿qué pasó con esa experiencia? Dice el 19.
Debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron, los profetas. Nosotros. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. Amén. Qué bonitas palabras de Pedro, ¿sí o no? Sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de las Escrituras jamás surgió de la comprensión personal de los profetas. No fueron ideas de los profetas, ni por iniciativas humanas. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impuso a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Llévate a tu casa la seguridad de que Cristo es Dios, que fue encarnado y que Él es al que está siguiendo. No estamos siguiendo a una persona que caminó y que era muy iluminada. Era Dios mismo. Él es la luz. Y guardemos y atesoramos lo que está escrito en la palabra de Dios, porque ella es inerrante, no tiene error y es inspirada por Dios. Qué privilegio es que cada uno de nosotros tengamos una Biblia en nuestros hogares, la versión que quieras, pero es un privilegio. Escuchen solo a Él. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Qué gran evento, Señor, qué gran experiencia vivieron estos apóstoles, Señor, y hoy podemos nosotros, Señor, sentir y afianzar más nuestra fe en ti, Padre. Eres 100% Dios y 100% hombre en la vida de Jesús, en la reencarnación de Jesús. Cuando el ángel se le apareció a María y le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, no alcanzamos a entender, Padre, cómo es que te encarnaste, cómo es que estabas en el vientre de María. Pero hoy, a través de la revelación y a través de tu palabra, es que podemos entender, Señor, que siempre fuiste Dios y siempre has sido Dios y siempre eres Dios. Perdónanos si en un momento hemos dudado de la deidad de Cristo, Señor. Oh, cuán glorioso eres, Señor. Qué luz vino a nuestras vidas y que nos sacó de la oscuridad y nos trajo a la luz admirable. Qué majestuoso eres, Dios. Qué gran amor por nosotros los que estábamos perdidos, y que por tu gracia y tu misericordia nos regalaste la libertad de nuestros pecados y nacimos de nuevo para tu gloria y tu honra. Sé exaltado, Rey, en todas nuestras acciones, día a día, en esta iglesia, de manera personal. Siempre la gloria es para ti, mi Dios. Toda la gloria y honra es para ti, y que la vida de mis hermanos, esta palabra sea atesorada, Señor, y que puedan ellos, cuando alguien les diga ¿quién es Jesús?, sin miedo puedan decir: Él es Dios. Sin miedo. Gloria a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias.